la palabra firme o fiel, confiar o creer, permanecer o estar quieto. Mire la implicación de la definición de la palabra. Cuando yo creo, estoy firme. Entonces yo le puedo decir, oh, Joliat, no es Yeshua. ¿Y qué me dice Joliat? Qué pena, pastor. Yo creo. ¿Y estoy qué? Firme. ¿Y por qué está firme? Porque su firmeza se sustenta en no un solo pasaje de la Escritura, sino en toda la Escritura. ¿Cómo se desestabilizan los pensamientos de los hermanos creyentes? Con la misma Escritura. Le dicen, mire, aquí lo que está diciendo, y entonces hacen que se desestabilicen. ¿Y ahí no está escrito? ¿Cómo he querido enseñar yo o cómo he procurado enseñar yo? Quiera Dios que lo esté logrando, teniendo la connotación y el entendimiento de toda la Escritura. En el Antiguo Testamento dice se hace y en el Nuevo Testamento hemos mostrado pasajes donde dice se hace y donde se hacía. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí hay coherencia. Si se hace en el Antiguo Testamento y si se hace en el Nuevo Testamento, ¿quién soy yo para decir que no lo haga? Y sin embargo, se pueden tomar unos versículos como aquí, capítulo Romanos, de capítulo 4 de Romanos, donde dice que ya no hay que circuncidarnos. Hay gente que enseña en este capítulo eso. No es por la circuncisión, no, es por fe. Es por fe. Ya, ojo, que yo no estoy hablando de eso. ¿Listo? Entonces, permanecer o estar quieto implica estar quieto. Eso es como cuando uno está y viene una avalancha y usted la ve venir y usted está confiado en el Eterno, ¿cierto? De que lo va a proteger. Y entonces usted se quiere mover y ya no puede moverse. ¿Por qué? Por el pánico. Pero sucede algo maravilloso y el Señor, ¿cierto? Lo coge y lo guarda. En ese orden de idea es estar quieto, si me permite el ejemplo, no sé si caiga bien y ajuste, pero es estar quieto en la voluntad de Dios, esperando las promesas que Él ha dado, ¿sí? De pronto el ejemplo del alumno es muy, porque si viene algo, corra. No sea que en esta época de invierno venga alguien y dice, el pastor dijo que no, corra, hermano. Que el Señor le da pies para que corra. O el carro para que acelere, ¿sí? O frene o dé para atrás, ¿sí? Entonces, pero la intención es estar confiado en el Eterno, ¿sí? Dice, contado por justicia, dice, porque dice la escritura, creyó Abraham a la opción y le fue contado por justicia. Ese contado por justicia es justa, es una acción adecuada, es una acción recta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que ya leemos la palabra del Hebreo 66, pero lo que está diciendo es que Abraham creyó y le fue contado como una acción justa, ¿cierto? Como un comportamiento recto. O sea, Abraham le creyó a Dios y eso el Señor lo contó como si fuera una persona justa, porque está en obediencia, porque está en sujeción, ¿sí? Porque no es fluctuante ni está mirando, ¿cierto? Cuando entro a la congregación, ¿quién me está mirando? ¿Quién me saluda bien? ¿Quién no me saluda bien? ¿Cierto? No está buscando fantasmas donde no hay. Seamos tranquilos en el Eterno y estemos confiados en el Eterno. Ahí es donde debemos estar tranquilos y confiados. El resto, nada que hacer. Entonces la palabra viene del hebreo 66 y es una palabra que se menciona. Ya nosotros debemos sabemos inclusive decirlo, ¿no? Mires, sedacá. ¿Qué es sedacá? Generalmente se toma como qué, como una ofrenda, ¿cierto? Sedacá es una ofrenda, pero cuando usted da, está orando en justicia, porque esa persona lo necesita, porque el Eterno lo está diciendo, es una justicia que usted está otorgando, ¿cierto? Una sede acá, derecho, rectitud, ¿cierto? Dice justicia, virtud, dice prosperidad. Entonces las definiciones son derecho, equidad, honradez, justicia con justicia, justo y rectitud, ¿sí? Por eso las ofrendas, los hebreos los llaman sedacá, porque está obrando en justicia. Si el Señor me dio, ¿yo qué hago?
también comparto. Estoy siendo justo, ¿cierto? Porque entiendo, es que eso no lo entendemos de pronto nosotros. Entiendo que lo que yo recibo, lo recibo de Dios, ¿cierto? Uno recibe la que dice, ah, aquí está lo que 15 días trabajando fuertemente, aquí está mi recompensa. No, eso lo hace el mundo. Y cuando lo tiene, entonces coge y se va para una cantina y se toma las cervezas porque me lo merezco. Trabajé toda una semana o 15 días o un mes y me merezco esta pola. Así en Colombia dice, para los que me escuchan, una cerveza se le llama, este palo de cerveza es una canasta de cerveza, ¿cierto? Eso es un pensamiento ridículo. ¿Nosotros qué hacemos? Damos gracias porque el Señor nos permite tener trabajo, salud y poder hacerlo, ¿cierto? Y decimos gracias porque de ahí viene nuestro sustento, ¿cierto? Y, reconocemos que lo que viene es porque el Señor nos lo entrega, ¿verdad? Entonces, ahí está. Muy bien, entonces eso es, de este versículo, ¿cierto? Surge un relato de fe en el Antiguo Testamento permeado de gracia. Entonces, fíjese que el componente de fe aquí en Romanos capítulo 3, ¿cierto? Nos enseña porque, ¿qué dice la escritura? Que creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Pero mire que él está hablando de Abraham y Abraham lo encontramos en el Antiguo Testamento. La historia y la vida de Abraham está en el Antiguo Testamento. Entonces, encontramos un relato de fe en el Antiguo Testamento. Realmente hay muchos, pero no los evidenciamos ni los sabemos leer. Y hay gente que enseña que la fe solo se lee en el Nuevo Testamento. Y la gracia solo es en el Nuevo Testamento. Eso es falso. Yo más de una vez he mostrado gracia y fe en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, miremos ese componente, ese relato. Génesis capítulo 15, versículo 4. Génesis capítulo 15, versículo 4. Que hizo parte del estudio, ¿cierto? Génesis capítulo 15. La paracha número 3, ¿cierto? Que va desde, ¿cierto? Hasta el capítulo 17, que leíamos la primera parte esta mañana. 15:4. Luego vino a él palabra del Eterno diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mire lo que dice el versículo 6. Y creyó, cierto, a el Eterno y le fue contado por justicia. Y creyó al Eterno y le fue contado por justicia. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Tu fe. Creyó en el Eterno plenamente. ¿Sí? Y le dijo, yo soy el Eterno que te saqué de Ur de los Caldeos. Ya miramos la entonación de los caldeos, ¿ya? Cuando leamos esto, ya nosotros sabemos qué estamos hablando. Para darte a heredar esta tierra, ¿sí? Nadie puede heredar algo que no ha sido de su familia, ¿sabía? Nadie puede heredar algo que no ha sido de su familia. Y lo que el Señor está ofreciendo es la tierra de Canaán, se la va a heredar. Eso quiere decir que en algún momento ya era de la familia. ¿Sí? Eso lo mirábamos esta mañana muy puntualmente. ¿Sí? Los que estuvieran conmigo, amén, porque aprendimos algo, amén. Los que no, lo lamento. ¿Sí? Ni siquiera quedó grabado. Pero pues bueno. Entonces, en ese orden de ideas, dice, creyó al Eterno. Entonces, Génesis 18:11. Y Abraham y Sara eran ¿qué? Viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Aún más se incrementa la dificultad
Porque cuando somos jóvenes, ¿cierto? Pues decimos, listo, tenemos la posibilidad de tener un hijo. Pero lo que está diciendo aquí es que el Señor le prometió y Abraham, siendo ya de edad, dice, creyó. Él le creyó al Eterno. Con la limitación, los dos. ¿Qué edad tenía Abraham cuando nació? 100 años. 90 Sara y 100, ¿cierto? Sí, Y sí. 100 y 99, creo. Ya lo vamos a mirar más adelante. Dice, Abraham y Sara ya eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. 99 años tenía Abraham cuando nació Isaac. Entonces, súper importantísimo. ¿Mm? Así que creer es un poco más que saber algo. Creer es depositar la confianza en que lo que dice Dios es y será verdad. ¿Mm? Continuemos entonces, vamos al versículo 4. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Fíjese que sigue aclarando. Pablo insiste, él quiere dejar muy claro. ¿Qué es lo que está diciendo? Es claro, si yo realizo un trabajo, alguien me tiene que pagar, alguien me debe, ¿es verdad? Entonces, si Wilson me dice, Pastor Rubén, yo necesito que por favor, ¿cierto? Lo contrato para que me lave el tanque del agua de mi casa. Y yo, listo. Entonces, yo realizo un trabajo y Wilson me debe ese trabajo. ¿Sí o no, Wilson? ¿Por qué? Porque con el sudor de mi frente y mi fuerza física, yo realicé, bien o mal, no mentiras, espero que bien, hice ese trabajo y cuando termine y Wilson mire que quedó bien, Wilson me debe. Entonces, pero dice el versículo 4, pero al que obra se le cuenta el salario como gracia, claro. No se le cuenta. No se le cuenta el salario como gracia, perdón, o sea, no es algo que se le regala. El salario no se le regala, se lo gana, ¿sí o no? Sino como deuda, eso es lo que está diciendo. Porque él quiere quedar absolutamente claro que Dios regala la justificación, la salvación, y nuestras obras, ¿cierto? Son otra cosa, nada que hacer. Entonces el salario me lo he ganado con el sudor de mi frente. ¿Estamos? En este ejemplo, quiero hacer este ejemplo porque ya saben que yo creo que salario, ¿cierto? Se recibe por misericordia del Eterno. Yo puedo esforzarme en lo que sea, ¿cierto? Yo soy una persona que trabaja en el campo y puedo sembrar, puedo, ¿cómo se dice? Cuidar la plantica, ¿cómo se dice? Pero, cuidar la plantica durante todo el tiempo que tengo, pero a la hora de cosechar, pueda que se me dañe toda la cosecha. Y yo me esforcé. Entonces yo digo, depende de Dios, depende de Dios. Eso es lo que enseñamos en primeros frutos y en Shabbat, ¿no? ¿Cierto? Entonces dejamos claro que trabajar y recibir recompensa por esto, por este, es orden del Eterno. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque no podría existir la posibilidad de que alguien que me vea más adelante escuche y dice, ay, mire que es que me gusta esta iglesia, esta congregación está súper buena. ¿Por qué? Porque dice que no me tengo que esforzar y no tengo que trabajar. Yo no estoy diciendo eso. De hecho, dejamos claro que trabajar y recibir recompensa por o sea, por el trabajo es orden del Eterno. Abro paréntesis, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3:10. ¿Qué dice? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3:10 y 11. Porque también cuando estábamos con vosotros, ¿ya todo lo tenemos? Segunda de Tesalonicenses. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros, ¿ya lo tenemos? Responda amén, porque no sé si sí o sí no. Todavía no, entonces esperemos un segundito. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 y 11. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coman. Así de sencillo.
Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, desocupados que ocupan su tiempo ¿en qué? En chismes, metiéndose en cualquier otra cosa que a lo que no están llamados. Entonces, inmediatamente la enseñanza es: el trabajo es orden del Eterno, y el trabajo lo que hace es ocupar la mente, y el trabajo lo que hace es dignificar a la persona, y por el trabajo recibimos la bendición del Eterno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar. Eso para que no confundan lo que estamos diciendo arriba. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ahora sí continuamos. No funciona de la misma manera con la justificación, ni mucho menos con la salvación. Entonces ahí ya yo no me puedo esforzar, o sea, yo no puedo hacer obras, no es que no me pueda esforzar, sino que no puedo hacer obras. Que también debo dejar muy claro que yo debo continuamente esforzarme para estar en comunión con el Eterno. Pero lo hago porque el Señor me lo dice y porque ya están esas obras destinadas para que yo las haga. Pero no para hallar gracia o salvación o justificación. Nada de eso. 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces viene el versículo anterior. Ojo, devolvamos un poquito. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Eso es el que obra. Y ahora se nos muestra esta, ¿cierto? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, yo estoy quieto en el Señor, sabiendo que mi salvación depende de el Eterno, que la justificación depende de el Eterno. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Mas al que no obra para salvación, es lo que está diciendo ahí. Obra para salvación. Yo no hago, hay gente que se angustia porque hace o deja de hacer, porque cuando hace o deja de hacer inmediatamente en su mente, oído lo que estoy diciendo, oído todos, en su mente se enfrenta o se ubica enfrente del Eterno, del gran trono blanco, y dice: oiga, yo no he hecho, yo no estoy cumpliendo, yo no, y con inmediatamente sus obras las asocian con lo que efectivamente se compone o se entiende como salvación o entrada al reino eterno. Y mucho cuidado, esa angustia no debe venir a nuestras vidas, ¿sí? Y esto lo digo para que nosotros tranquilicemos nuestra vida, pero para que no nos fresquemos, ¿no? ¿Sí me hago entender? No es que, ay, es que el pastor ahora dijo que ya Es un no, equilibrio. es un equilibrio. Gracias, Sofroliat, por eso es profe. Sí, es un equilibrio. ¿Sí? Y nosotros debemos entender que tenemos que hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Si el Señor dice: esfuércese en santificación, ¿qué debo hacer yo? Santificarme. Si el Señor dice: esfuércese en cumplir Torah, ¿qué debo hacer yo? Cumplir Torah. Si el Señor dice: esfuércese en el estudio de la Escritura, ¿qué debo hacer yo? Esforzarme en el estudio de la Escritura. Esfuércese en el ayuno y en la oración. También debo hacerlo. ¿Sí? Este verso apunta solo a la justificación, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí? El creer en Dios es suficiente. Esto es, yo le creo al Eterno cuando Él me dice que me salvará. Y comprendiendo eso, actúo por agradecimiento a ese regalo. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Es claro? Voy a volver a leer. Esto es, yo le creo al Eterno cuando Él me dice que me salvará. Y comprendiendo eso, actúo por agradecimiento a ese regalo. ¿Sí? Yo debo estar agradecido con el Eterno, por eso obro. Y obro en la medida que Él ordena. ¿Mm? Entonces, la voluntad del Eterno
debemos siempre procurar saberla. Entonces, el Eterno en su voluntad ideó salvarme. Él, de eso depende directamente de él. ¿Estamos claros? No depende de mí. Entonces, lo hace por medio de Yeshua Hamashiach. Y eso se evidenció en la muerte, en la crucifixión, pero también en la resurrección. Por eso está la tumba vacía del Señor. Sí, la voluntad de Dios fue que fuéramos salvos por la obra de Yeshua HaMashiach. ¿Estamos? Entonces, ¿yo qué debo hacer? Creer, tener fe. Entonces, yo por fe creo que lo que el Señor dice es verdad, que la voluntad del Eterno se materializa en la obra de Yeshua HaMashiach y yo debo creer eso. ¿Lo crees? ¿Lo creemos? Amén. Y si no, póngase pilas a creer. ¿Sí? Porque se requiere. Luego entonces, por agradecimiento yo actúo, ¿sí? Es que, uy, las gafas. Por agradecimiento. Yo actúo, mi hermana Janice. Sobre- Sí, sí, es claro, ahí yo traté de colocarle lo más lúdico posible, ¿cierto? Lo más lúdico posible que pude. La voluntad de Dios, ¿cierto? En la voluntad del Señor, ¿cierto? Se establece que por medio de Yeshua HaMashiach seamos salvos. Yo debo creer eso, por fe creo eso, y efectivamente eso, por eso actúo. ¿Mm? Es lo importante. ¿Qué dice Gálatas 3, 8 y 9? Vamos a ir a Gálatas 3, 8 y 9. Espero estar siendo claro, porque el pasaje no es Gálatas. Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 8 y 9. Leamos desde el 6. Dice, así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de quién? Pero en la fe que estamos enseñando, ¿cierto? No es en la fe de quedarnos acostados y no hacer nada, en la fe que estamos enseñando, ¿sí? Dice el 8, y la escritura, previendo que Elohim había justificado por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Sí? Entonces, importantísimo que nosotros comprendamos eso. La palabra fue dada a Abraham, ¿cierto? Y la evidencia y la manera de actuar también la encontramos en Abraham. ¿Eso qué quiere decir? Si yo quiero la fe de Abraham, debo obrar como Abraham obró, porque esa es la fe de Abraham. Entonces, ¿mi fe será diferente a la de Abraham? No debería ser diferente, debería ser la misma, porque en la fe de Abraham es que encontramos, ¿cierto? Esa promesa hecha. Romanos 4, ¿cierto? 6 y 7 dice, como también David habla de la bienaventuranza, ¿cierto? Del hombre a quien Elohim atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto sale, ¿cierto? Sale de un salmo. El salmista describe la bendición del perdón de Elohim para los que se arrepienten. Dice el Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Eso es lo que el Señor hace a través de la justificación, cubre, ¿cierto? Él dice que ya no tenemos pecado, nos hace ¿qué? Inocentes, justos. Eso es lo que está diciendo el salmista también. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Eterno no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice, mientras callé,
se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ojo, esto es una realidad. Cuando las personas tienen pecado y no lo confiesan, y yo estoy hablando de que lo confiesen a Dios, no propiamente a mí o al vecino, o sea, se lo confiesen a Dios. Y en el momento en que usted confiesa su pecado delante del Eterno, usted va a sentir libertad, porque usted está delante de Él y le dice, Señor, perdóname porque he pecado para contigo en esto, esto y esto y de esta manera. De lo contrario, lo que va a suceder es que se va a estar carcomiendo por dentro y ese sentimiento de culpa siempre lo va a acompañar y eso no lo va a dejar desarrollar una vida espiritual tranquila. Usted siempre estará sacándole la maleta a las responsabilidades con Dios, ¿cierto? Aunque se rían atrás. No, mentira. Eso es una realidad, ¿cierto? Entonces, además propone bienaventurado y luego dice bienaventurado. Y bienaventurado, ¿qué es lo que está diciendo? Doblemente feliz. ¿Se entiende? Sea usted doblemente feliz cuando encuentra que su transgresión ha sido perdonada por el Eterno. Pero a veces ni siquiera nosotros agradecemos o nos sentimos felices porque sabemos que Dios nos perdona. Simplemente decimos amén y ya. Pero yo debería estar alegre, doblemente feliz porque el Señor me perdonó. Entonces, importante, si fuera por las obras, de seguro seríamos más merecedores de juicio que de justificación, ¿es verdad? Sí, ¿Creen ustedes esa frase que yo estoy escribiendo ahí? sí, sí. Si fuera por mis obras, hermano, yo ya estaría medio quemado, chamuscado, como decían por ahí. Entonces, por eso es que apelamos a la misericordia del Eterno. Por eso es que tenemos que estar allí. ¿Sí? Señora, sí. Sí, muéstrame tu fe y yo te mostraré tus obras. Pero será igual. Exactamente. Lo que pasa es que cuando uno habla de la fe, nosotros somos de la fe, pero el que tengamos fe no nos excusa de orar, ¿sí? Porque si yo digo yo soy un hombre de fe, realmente lo que está la gente queriendo ver, o el escritor en ese momento está diciendo, dije, ah, usted es un hombre de fe, déjeme ver cómo obra, no para salvación, sino porque ahí el componente es que yo creo en las promesas del Eterno, yo creo en lo que el Señor ha dicho y lo aplico a mi vida. Entonces soy un hombre de fe. En ese orden de ideas debo obrar conforme a lo que Dios dice. Entonces por ahí se dice, ah, déjeme ver su fe, yo quiero ver sus obras, ¿sí? Para ver si son qué, coherentes y consecuentes con lo que usted dice a con lo que usted hace. Por eso yo puedo decir, yo puedo decirles acá, yo soy el super pastor, el mega, pero mis obras no lo dicen. Entonces yo puedo decir lo que quiera, ¿cierto? Pero si mis obras no lo testifican, no seré nada, ¿sí? Entonces esa es la finalidad de ese. Listo, gracias. Continuemos. Entonces, 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces aquí es donde empiezan a enseñar y se da cuenta que la circuncisión, y lo trata de mostrar, ¿cierto? Que esta pregunta lo que quiere es desestabilizar y descontextualizar todo el componente de la escritura. No lo podemos hacer, ¿cierto? Entonces dicen, como se está hablando de la justificación y no debemos perder el hilo, se está hablando de la justificación, no se está hablando de otra cosa, ¿cierto? Entonces, por eso se coloca el ejemplo de Abraham, ¿sí? Porque Abraham fue el escenario perfecto. Pues el dilema está en quiénes son los justificados, los del pueblo o todos, los circuncidados o los no circuncidados. Ese es el dilema. ¿Quiénes son aquí los justificados?
Entonces así pregunta el versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza, o sea, la de ser justificado y la de recibir perdón, la que está diciendo el salmista David, ¿cierto? Bienaventurado el que le es perdonado toda su iniquidad. Entonces, ¿es pues esta bienaventuranza la de David solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces, fíjese que está súper genial y nosotros debemos creer, por eso yo empiezo, no olvidemos que aquí estamos hablando de la justificación. En ese orden de ideas, ¿la justificación será para los incircuncisos o para los de la circuncisión? ¿Para unos o para otros? Vamos. Ok. Por eso resalta que el patriarca le fue contada su inocencia, ¿cierto? En estado de incircuncisión. Abraham fue justificado incircunciso. No era circuncidado. Y fíjese que ahí hay un acto de, apunte, si usted acostumbra, apunte, en esa acción hay un acto de misericordia de parte del Eterno, porque si Abraham hubiese sido justificado después de la circuncisión, ¿qué cree que pasaría hoy? Con el discurso, la enseñanza y la retórica del judaísmo. Dirían, todos para ser justificados tienen que ser circuncidados. ¿Sí me va a entender? Y entonces pasaría a ser por obras y no por fe. Entonces, ahí es donde está la enseñanza profunda de que el patriarca funciona para los incircuncisos como para los incircuncisos. Porque el poder de justificación está en Dios, no en el hombre. Sí, genial. Así es que se debe enseñar la carta porque de lo contrario vamos a terminar diciendo que hoy ya no nos circuncidamos. Isaías 49:5 dice, ahora pues dice el Eterno, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos del Eterno y el Elohim mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Yeshua HaMashiach, ¿cierto? Al Señor le plació y nada que hacer. Todo depende de Dios. Todo depende del Eterno. El Eterno es el Eterno, el poderoso, el que está arriba sobre todos. No hay nadie por encima del Eterno, solo el Eterno. Y si queremos ubicar a Yeshua HaMashiach, estará en donde. Es más, él mismo se coloca subordinado al Eterno, ¿verdad? ¿Han leído los pasajes? Claro que sí, yo sí los he leído y se los he enseñado de pronto a ustedes en algunos momentos. ¿Sí? Yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Sí se dan cuenta? Cuando oren, no sean como los hipócritas, sino que hagan esto, ¿qué? Padre nuestro que está, dice Yeshua HaMashiach que estás en el cielo. Ajá, el Señor está diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿A quién le está dando la gloria y la honra? Al Eterno. ¿Sí? ¿Es claro? ¿Amamos a Yeshua? Lo amamos. Sin él no se puede. Acuérdense de la imagen, es el puente, es el único medio. Y yo les explicaba la otra vez en el tablero, ¿no? Vi los dotes de profesor. Uy, se me movió aquí, tengo mucho, pero ya tengo que... ¿Sí? Entonces, mire el Señor cómo es de bueno que nos muestra estas cosas para comprender, ¿cierto? Y para no dejarnos mover con tantos vientos de doctrina que hay por ahí. ¿Listo? Entonces, importante. Versículo 10. Vamos a llegar, esta tarde vamos a llegar hasta el 12.
¿cierto? Ya vamos, son las 6:38. Entonces llegamos hasta el 12. Dice, ¿cómo pues le fue contada? Pregunta, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, que era lo que les explicaba ahorita, ¿ya? Para que efectivamente los unos y los otros podamos, ¿qué? Tener participación de la fe, de la gracia, ¿cierto? Del Eterno. ¿Mm? Porque el patriarca es representación de ¿quién? Del pueblo natural y del pueblo no natural, de los injertados. ¿Sí? Gálatas lo deja claramente. Lo deja claramente. Lo deja claro, gracias. Había algo que estaba dándome el circuito allá, estaba quemándome el cerebro, ¿cierto? Amén, gracias, profesor Julián. Eso es. Tengo que hacer algo con la coordinación de mi mente y mi lengua. ¿Cierto? Bueno, lo importante es que me vayan entendiendo. Amén. Listo, ok. Y es que con el tiempo hemos aprendido a entender al pastor. Entonces, durante 24 años, Abraham caminó con el Eterno antes de ser circuncidado. Bueno, 24 es, digamos, la tentativa que podemos decir, eso que desde luego desde antes, pero miren el relato. Todo sale de la paracha. Génesis 12. Dice, Génesis capítulo 12, versículo 1, que es la paracha número 3, ¿no? Sí. Vete. Letleja, correcto. Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos, Wilson? ¿Bien? Ok. Entonces, pero dice, pero el Eterno había dicho a Abraham, en ese tiempo, Abraham. ¿Cuándo Abraham? Después de haberse circuncidado. Génesis 17. Ok. Entonces ya mire la importancia de la situación y de lo que está aquí haciéndose o lo que se está comentando. Entonces, pero el Eterno había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Eterno le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, cuando el Señor le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, ¿tenía cuántos? 75 años. Ahora, 24 años es desde este momento hasta el momento en que se hace la circuncisión. Pero no quiere decir que sea todo la sumatoria de los años de Abraham, porque de ahí para atrás, acuérdense que él anduvo con el Dios. Estaba con el papá, pero él andaba con Dios. Hablábamos de eso esta mañana, ¿no? El comentario decía que desde los 40 años. Ok, sí. Pero pues es un comentario. Ese comentario, pero vale, vale. Entonces, ahora encontramos Génesis capítulo 17, versículo 1, que nos abre la puerta al evento del pacto de la circuncisión. Dice, era Abraham de edad de 99 años. Entonces, en un lado lo encontramos de 75 años y pasó 24 años para que el Señor le entregara la circuncisión, el pacto. Dice, y era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera, en gran manera. Entonces, un tiempo amplio, y nosotros en este mundo en el cual nosotros andamos, que todos somos inmediatistas, queremos de ya para allá, ¿sí? Al estilo la propaganda esa de mensajería, lo quiero ya, ahora, ya, ya, ¿sí? Bueno, no sé si me entienden, es una propaganda vieja, ¿cierto? Pero efectivamente eso es lo que el mundo quiere hoy, ¿sí? Los videos que más se ven en YouTube son los videos de 3 minutos a 7 minutos. Los videos largos no se ven, ¿sí? Porque la gente quiere ya, rápido, rápido las circunstancias, ¿cierto?
Y si son muy interesantes en el video, ¿qué cree? Mis hijas y mis hijos me enseñaron, ¿cierto? Entonces usted le duplica la velocidad al 25 o al 50% y a veces si es al 75%. No importa. Si quiere, duplique la velocidad de estos videos, pero véjalos todos, ¿sí? Porque realmente es palabra del Eterno. Entonces, y porque mis videos son de hora y media, 2 horas, ¿no? O sea, son grandes, largos. Entonces, se desesperan. Quiero ya, quiero ya, quiero ya, quiero ya, ya se va a acabar, ya se acaba. Y usted sigue con acá, Génesis 17, por Dios santo. Listo. Entonces, ojo, miremos el relato de Génesis 17, 24, 25. Wilson, rápidamente, 17, 24, 25. Génesis 17, 24, 25. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Ok, listo. Entonces, 99 años cuando se circuncidó, ¿cierto? Y Ismael, que el hijo de Agar, ¿cierto? ¿Tenía cuántos? 13. Luego viene la promesa, entonces 100 años. 100 años son los que tenía, corrijo porque ahorita dije que 99. 100 años, ¿cierto? Cuando nace Isaac. ¿Listo? Entonces, claro. Entonces, mire que hay una cantidad de años ahí entre el momento de la circuncisión y el componente del llamado del Eterno. Y en ese tiempo fue que mire que se llamó antes, él creyó y después se circuncidó. Le fue contado por justicia. 11. Y recibió la circuncisión como señal. Ojo, ojo porque estoy leyendo Romanos. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Con circuncisión o sin circuncisión, Abraham siempre tuvo ¿qué? Fe, fe, para que fuese padre de todos los creyentes, oído, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¿Qué hace Pablo acá? No tiene problema con los del linaje, los que son circuncidados, porque el mismo capítulo 17 dice que es pacto y que ingresarán y que serán justificados, ¿cierto? El problema es con los no circuncidados. Y él está aclarando y dice, como Abraham recibió incircunciso, es padre de todos los que tienen fe siendo incircuncisos. ¿Está diciendo Pablo en algún momento no se circunciden? No. Hasta ahora yo no he encontrado, por lo tanto, no se circunciden, ¿cierto? Más adelante sí hay unos capítulos donde dice, quédese como está, pero también tiene su explicación. Entonces, la circuncisión es una señal, porque ahí dice, y recibió la circuncisión como señal. ¿Qué es una señal? Entonces, la palabra, ¿cierto? Viene del griego 4592. Neutro de un derivado presunto de la base del griego 4591 a manera de indicación, específicamente y ceremonialmente o sobrenaturalmente. Y entonces habla de milagro, habla de señal, habla de un signo, algo que nos implica, que nos está mostrando algo que debemos nosotros comprender. Una señal me indica algo, ¿cierto? Una señal me muestra, ¿cierto? El significado de algo. Eso es una señal. Algo que evidencia una cosa, algo que señala algo. Eso es una señal. ¿Sí? Ese milagro. También el componente de milagro, porque efectivamente, ¿cierto? Cuando el pueblo, y se da claramente dentro del texto bíblico, cuando el pueblo cruzó el Jordán, colocaron piedras como señal. ¿Sí me van a entender? ¿Y qué es? Un milagro. Ahí sucedió un milagro. ¿Listo? ¿Qué sucedió? Ok. Lo que señala es la obediencia de un hombre a su
Elohim, ¿sí? Lo que señala es la obediencia de un hombre a su Dios. Fundamental que aclaremos eso. Y enseña que también a los hombres que tienen esa fe igual a la del patriarca, les será contada por justicia. Entonces, esto lo debemos aclarar. Lo que señala es la obediencia de un hombre a su Dios. Y por eso se enfatiza claramente. Enseña que también a los hombres que tienen esa fe, que es la de Abraham, igual a la del patriarca, les será contada por justicia. Entonces, fíjese que ahí está el componente de desarrollo de la fe. Versículo 12. Y padre de la circuncisión para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Entonces mire cómo encierra, ¿cierto?, el componente. ¿Y qué está diciendo? Oh, él es no solo de los de la incircuncisión, sino ahora se convierte también en padre de los de la... ¿Dónde leemos eso? 17 de Génesis, ¿cierto? Entonces, tenemos al patriarca Abraham aquí, en la mitad, y en ese orden encontramos a los que son de la circuncisión, y Abraham es padre de los que son de la circuncisión, ¿cierto? Pero también encontramos al otro lado los que no son de la circuncisión. Pero todos tienen la condición de acercarse a la promesa que se hizo a Abraham. No Abraham, porque Abraham es simplemente un hombre, ¿sí me va a entender? Pero sí a la fe que procesó Abraham, que en últimas es la que tenemos aquí en la escritura y que nosotros debemos comprender y entender. ¿Claro? ¿Claro? ¿Clarísimo? Ok, entonces el padre Abraham representa la posibilidad de justificación para los de la incircuncisión como para los de la circuncisión. Y por eso es un personaje fundamental dentro de nuestra creencia, porque se ve claramente la obra que Dios hizo, que el Eterno hizo en esa persona, enseñándonos de a dónde parte esa justificación. Dice el versículo 12 al final, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y eso es clave. Entonces, si yo me pongo a analizar el verso y el texto, diría, bueno, los que no siguen las pisadas del padre de la fe, ¿qué vienen siendo? Cristianos. No, apartados, Julián, ¿cierto? O sea, No, pero sí, es que, no, pastor, en serio. Cuando uno era cristiano era así. ojo, porque caemos en la misma condición de los circuncisos, de los incircuncisos y los no circuncisos. No, aquí tenemos que, hay gente cristiana que es más valiosa y más amada que el Eterno, que muchos que siguen Torah. Eso no lo Es podemos. que, no, a lo que yo me refiero, pastor, es que uno, Explíquese o va a salir zarandeado. no, hablo por mí, Ok. hablo por mí y en el cristianismo uno es desobediente a la Torá. Ah, bueno. En el cristianismo uno no obedece plenamente Éxodo 20, Sí, que son claro. las 10 palabras. Ni siquiera lo entiende. Exacto. En el cristianismo uno no celebra ninguna fiesta. Yo no celebré ninguna fiesta, Sí, por lo menos claro. no me enseñaron ninguna. Ok, pero no era culpa suya. En el cristianismo yo nunca celebré un Shabbat. ¿O si era culpa suya? No, pues, Sí, pues sí. sí, porque usted tuvo la Biblia siempre, entonces no le eche la culpa al cristianismo, échese la culpa a usted que no pudo tener Pero entendimiento. culpa mía sí, Por eso. porque siendo cristiano yo trabajaba los sábados Sí. y en el trabajo yo escuchaba música gospel y entre la música gospel que escuchaba alcancé a escuchar a Paul Wilbur, escuchaba a Sarit, que es una israelita, y escuchaba también música hebrea. Entonces, yo me acuerdo que cuando terminaba el sábado, más o menos a esta hora, casi 8 de la noche que terminaba ya el trabajo, yo le pedía perdón al Todopoderoso. Le decía, perdóname porque No estoy guardando. tal vez hoy es el día que yo debiera estar guardando y sin embargo fue trabajando. Y no fue una, sino fue varias veces, Sí. estando en el cristianismo. Ok, pero, Ojolead, en sí, todos tenemos esa reflexión que usted hace, todos tenemos la posibilidad de hacerla y todos la hicimos. Usted no solamente.
Yo siempre tuve dificultades con algunas enseñanzas, por ejemplo, del día de reposo, por ejemplo, de las fiestas y de muchas otras cosas. Y cuando, perdón, pastor, cuando me enseñaron a guardar el Shabbat y el Todopoderoso me permitió empezar a hacerlo solo, porque yo no me congregaba, yo guardaba el Shabbat solo. Eh, una de las cosas que él puso en mi corazón fue pedirme perdón por todos los años que estando en el cristianismo yo no guardé Shabbat. Sí. Porque me acordé de cuando el pueblo fue esclavizado en Babilonia, porque fueron 70, ¿no es cierto? Sí, 70, es por no guardar el Shabbat. 70 años, y esos mismos 70 años fue el exilio de Babilonia, Sí, ¿no es cierto? O sea, fue literal, fue la misma suma de tiempo. Y yo le pedía perdón al Todopoderoso por todos los años que yo no guardé Shabbat. sí. Y el motivo fundamental fue no guardar Shabbat, el del cautiverio. Tanto que lo primero que hace Esdras y Nehemías es que, ojo con el Shabbat. Iban a otra vez en las prácticas y que dijo, no, no, zarandeados para afuera. Los sacó en bombas y no permitió que desarrollaran o que quebrantaran Shabbat porque él sí tenía claro el castigo que habían tenido. Bien, muy bien. Pero no digamos cristianismo, nosotros echémonos la culpa a nosotros mismos porque un hombre, yo puedo decir lo que quiera, pero está en usted validar. La responsabilidad también es nuestra, es nuestra. Entonces, esto nos enseña que como el padre Abraham siguió al Eterno antes de Brit Milá, nosotros también lo podemos seguir. ¿Es verdad? Y entonces aquí todos, bravo, sí, sí, sí. Ojo, porque viene otra frase. Pero por cuanto el padre Abraham realizó Brit Milá para llevar con gusto la señal del pacto que el Eterno realizó en él y su linaje, yo, y lo conozco en mayúscula sostenida, debo también entrar en ese pacto llevando con orgullo esa señal. ¿Sí me va a entender? Eso es lo que dice el libro de los Hechos. Tranquilo, no los presionen. Dejen que Shabbat tras Shabbat la misma escritura les va enseñando. A Moisés tienen cada día de reposo que les enseñe. Tranquilo, no se afanen. ¿Sí? Echarse cuchilla por emoción no funciona. Y los profetas. Correcto, y a los profetas, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, lo mejor que se debe hacer es hacer el pacto con conciencia, porque una vez se haga de ahí en adelante, sí, a Mateo se le hace de pequeño porque él está dentro de la casa del Eterno. ¿La qué? La hora. La fe de él fue, o sea, esa fue. No, ¿por qué hizo Abraham y Brit Milá? Porque todo lo que el Señor le decía lo hacía. Sí, y de ahí para atrás, ¿cuántas cosas no hizo? Sí, esa es una obra. Esa es una obra de obediencias. Imagínese, el Señor dice, ahora cortes el prepucio y venga, Señor. Imagínese Abraham que fue el primero. Y venga, Señor. Uno piensa en eso. Yo acabo de salir de una cirugía donde o sea, prácticamente ha estado afectado allá y uno piensa. ¿Sí me va a entender? Entonces, en ese orden de ideas, imagínense en Abraham. ¿Sí? Pero, ¿qué hizo? Lo hice. O sea, porque él obra conforme a la petición que el Eterno le hace. ¿Listo? Entonces, por eso, padre de la circuncisión y también padre de la incircuncisión. No se salva nadie. ¿Estamos? Génesis, ay, yo no sé, ya no podemos leer Génesis 17. Vamos a leerlo todo de corrido, del 1 al 14, porque ya faltan 2 minutos para las 7. ¿Sí? Entonces, Génesis capítulo 17, simplemente usted le pido o de pronto en la próxima enseñanza de Romanos arrancamos desde ahí, ¿sí? Porque pues faltan otros versos de Romanos capítulo 4. Vamos a ver qué nos enseña el Señor para la próxima semana. Dice, era Abraham, vamos a leer Génesis capítulo 17, entonces vamos a leerlo. Y Isaac, Wilson y Ojoliat.
¿Listo? Puestos en pie los tres lo leen de mayor a menor como acostumbramos a hacerlo, ¿cierto? 17. Era Abraham, de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Elohim Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ujú. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Elohim habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Elohim de ellos. Dijo de nuevo Elohim a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu heredad. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Elohim a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será tu mujer. Hasta el 14, ahí estaba bien. ¿Listo? Ah, Ok. Entonces, importante, estaba en bueno el relato, queríamos seguir leyendo, ¿cierto? Varones. Voy a dos cosas que debo resaltar. Podríamos resaltar cada verso y cada palabra de esta lectura. Pero fundamentalmente el Señor se presenta, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Eterno y le dijo: yo soy, ¿quién? El Dios Todopoderoso, el Elohim, por eso se presenta como Elohim. Y mire lo que dice Abraham, todos los que quieran la fe de Abraham, porque es que ahorita hay una, ay, yo soy del padre Abraham. Mire lo que está diciendo el Señor, que él y su descendencia debe hacer. Anda delante de mí, ¿qué? Sé perfecto. Bueno, hombres, varones, resalten esa parte. Andar delante de Dios y ser perfecto es lo que se requiere para estar en este pacto. ¿Listo? Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti. Y ahí desarrolla. Y enfaticemos el versículo 10. Dice, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Nada más que hacer. Ah, pero entonces yo soy extranjero, yo soy gente. Ahí más adelante leíamos. Todos los que están en tu casa comprados con tu dinero y extranjeros que vivan contigo serán ¿qué? Circuncidados. Nada que hacer. En ese orden de ideas, si queremos anhelar, ¿cierto? La fe de Abraham, tenemos que empezar a obrar como el padre Abraham, incluyendo la señal del pacto, que se evidencia en la circuncisión. O para ser más claro, el Brit Milá, pacto de corte o corte de pacto. ¿Listo? Amén.
Amén. Entonces, acabemos una de esas. Dice, ese antes propone un después, enfatizando que fue incircunciso, pero luego no lo fue. ¿Estamos? Ojo al recuento histórico. Oído, es importante esto. Por eso los hijos de Abraham fueron circuncidados. Después de que se da el pacto, los hijos de Abraham fueron circuncidados. Los hijos de Isaac, al igual que los hijos de Jacob, también fueron circuncidados. Moshe Avino fue circuncidado, cumpliendo el precepto. Timoteo, que fue hijo de un griego, fue circuncidado. Si miramos Hechos capítulo 16, ahí dicen que Pablo lo cogió porque era necesario, no era circuncidado, pero era temeroso del Eterno. Un hombre que no era circuncidado, pero era temeroso del Eterno, ¿cierto? Era de mamá judía, pero de papá griego. Para el ministerio, tome circuncidado y haga ahora sí, testimonio. ¿Sí me hago entender? Pero la motivación más grande es que Mashiach, siendo el ungido, se circuncidó. ¿Cómo usted lee eso? Mashiach, siendo el Hijo de Dios, Mashiach, siendo el ungido, Mashiach, siendo el Salvador, Mashiach, siendo el Redentor, se circuncidó. Y ahora vienen a enseñarme que no debo circuncidarme. ¿De dónde? ¿De dónde? Entonces, como decíamos anoche, ¿no? Es momento de mirar con los ojos espirituales también desde el componente bíblico. Y ahora sí, decimos, amén. Me robé solo 5 minuticos del tiempo, pues no importa. Génesis 17. De Yeshua está en Mateo y en Lucas, en los evangelios, creo que sí. Ok, vamos a colocarnos en pie y vamos a orar. ¿Hemos podido transmitir bien la enseñanza? ¿Quedó claro? ¿Cómo que no? ¿En internet? ¿No se pudo transmitir? Por este lado, pues. perfecta y Ok. clarita. Gracias. Oremos, Señor Padre y poderoso celestial, seas tú grande, seas tú poderoso, bendito Dios, lleno de misericordia y de amor para con nosotros. Te agradecemos en este día, Señor, agradecemos esta enseñanza, Rey de la Gloria. Te alabamos y glorificamos, bendito Dios, porque nos has llamado, bendito Dios, a formar parte de tu pueblo. Gracias por ser bueno para con nosotros, Rey de la Gloria. Gracias por tu palabra, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén, amén y amén. Vamos a decir entonces, Shema. Shema Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como portales en tus puertas. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Vamos a leer el Salmo 67. Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. Alégrese y goces en las naciones, porque juzgarán los pueblos con equidad y pastorearán las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Elohim, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Elohim, el Elohim nuestro. Bendíganos Elohim y demando todos los términos de la tierra. Amén. Amén. Shalom, shalom. El Señor los bendiga. Pueden ahora sí saludarse los unos a los otros. Amén. Amén, shalom, shalom. Muy buenas noches, Muy muchas buenas noches. gracias.
Amén. Shalom, shalom, shalom a todos. Bendiciones. Bendiciones. ¿Quién está ahí? Ana Marta, mi hermana Luz Marina, Estela. Saray, Jessica y Estelita. Bendiciones. Amén, pastor. Bendiciones. Buenas noches. Vanessa.